Vamos a comenzar el estudio del día de hoy, que es el estudio de la vida de Jocabed. Todos sabemos quién es Jocabed. Vamos a ver qué tanto hemos leído la escritura. Vamos a ver hasta dónde sabemos de ella para ver qué podríamos aportar cada una de nosotras. Todas sabemos quién fue Jocabed. Claudia, Moni, Tanil. ¿Recuerdan a Jocabed? ¿Recuerdan quién fue? ¿O qué hizo? Un poquito. Era la mamá de alguien, pero quién sabe de quién, ¿verdad? Bueno, Jocabed, madre de Moshe, nada menos que de Moshe o de Moisés, el famoso Moisés, libertador del pueblo de Israel en Egipto. Y bueno, Jocabed, el nombre que aparece en nuestras Biblias como Jocabed, en hebreo es Yohebed, ¿ok? Yohebed, aquí lo tienen en las hojas, Yohebed, que significa glorificada del Eterno. Recuerden que siempre cuando un nombre como Yohebed, Yehudá, Yeshua, Yeshaya, todos estos nombres que empiezan con Yud Hei o que terminan con Ya, están haciendo referencia al nombre del Todopoderoso. Entonces, todos estos nombres hacen alusión o referencia al nombre del Eterno que ya hemos hablado en los estudios que hemos tenido con todo el grupo, que el nombre del Eterno no es un nombre que le encierre en sí, o sea, no es un nombre, una etiqueta para el Eterno, ya que el Eterno, si le pusiéramos un nombre, no tendría toda esa plenitud de su poderío, ¿sí? Porque Él no puede ser encerrado, encajonado en un solo nombre, sino que Él en realidad dice que Él será el que será, o Él es el que es, y ya hemos visto que en hebreo esto significa que Él es el que existe o el que autoexiste. No podemos encasillarlo en un nombre. Sin embargo, esas palabras, o más bien esas letras que se conocen como el tetragramatón, que es Yud, Hei, Vav, Hei, o lo que hemos visto como YH, WH, o en vez de W una V, todo esto hace referencia a toda esa frase, que en español es seré el que seré, o soy el autoexistente. Pero aunque no es el nombre como etiqueta del Eterno, es una alusión o una referencia a Él cuando hablamos de Yud Hei. Entonces, el nombre de Yohebed tiene implícito en sí lo que vendría a ser la esencia del poderoso, es su autoexistencia. Entonces hablamos que en el nombre de Yohebed, el nombre original de Jocabed, está implícito o está relacionado con el nombre del Eterno. Entonces significa glorificada del Eterno o glorificada de Yah. De hecho, hay unos salmos en los que, aunque lo traducen todo estas personas, Reina Valera o cualquier traductor de la Biblia, pero hay muchas Biblias que en algunos salmos, incluso en la Reina Valera, conservan esta final palabra Yah. Dice, adoremos o exaltemos a Yah. Y bueno, en nuestras Biblias lo tenemos como J porque, bueno, no se tradujo correctamente, no se transliteró correctamente, pero bueno, se pronuncia Yah, como la palabra Jehová también, en vez de J es Y. Pero bueno, esto es la esencia del nombre de Yohebed, que es glorificada de Yah, o glorificada del Todopoderoso, del que existe por sí mismo. Yohebed fue una mujer levita que se casó con Amram, un varón de su familia que era su sobrino. Ahorita vamos a ver la genealogía de este hombre, Amram, que viene a ser un descendiente directo igual que Yohebed, pero Yohebed es más acercada todavía a Leví. Ahorita vamos a ver cómo está la genealogía. Sobre su genealogía, sobre la genealogía de Leví, el libro de Yashar dice así: hijos de Leví son
Gershón, Kehat y Merari, y su hermana Jochebed. ¿Se dan cuenta de quién era hija Jochebed? De nada más ni nada menos que el mismo Leví. O sea, era directamente descendiente suya, que fue nacida a ellos en su viaje de descenso a Mitzraim. Mitzraim es Egipto, ¿ok? En hebreo. Había un hombre en la tierra de Mitzraim, de Egipto, de la zerá de Leví, esto es, de la simiente de Leví, cuyo nombre era Amram, el hijo de Kehat. Ya vieron que Amram era hijo de Kehat, hermano de Jochebed, ¿ok? Y bueno, Kehat, el hijo de Leví, o sea que Leví era abuelo de Amram, el esposo de Jochebed, padre de Moshe. El hijo de Israel, o sea, haciendo de referencia a Kehat, hijo de Leví, y Leví, hijo de Israel. Y este hombre fue y tomó esposa, a saber, o sea, para que sepan, Jochebed, la hija de Leví, la hermana de su padre, y ella era de 126 años, y él vino a ella. O sea que Jochebed tenía 126 años cuando se desposó con Amram. No sabemos por qué, no sabemos si tal vez quedó viuda, no sabemos qué pasó con ella, pero se desposó con Amram a los 126 años, según el testimonio del libro de Yashar. En ese tiempo, un hombre aconsejó al faraón echar al río a todos los varones nacidos de los hijos de Israel para ir eliminando el número de su multitud que ya sobrepasaba a los egipcios. Todas recordamos esta parte de la historia, ¿verdad? Y dice el libro de Yashar, fíjense lo que dice al respecto del libro de Yashar. Obviamente es bueno que ustedes lean esta parte del libro de Yashar porque hay muchos datos más, pero nos vamos a enfocar solamente a una mínima parte de lo que narra acerca de lo que pasaba con los varones que eran echados al río. Dice en el libro de Yashar: y cuando los hijos de Israel oyeron estas cosas, que Faraón había ordenado de echar sus hijos varones al río, algunos del pueblo se separaron de sus esposas y otros se unieron más. Y desde ese día en adelante, cuando el tiempo de dar a luz venía a esas mujeres en Israel que habían permanecido con sus esposos, ellas iban al campo para dar a luz allí. Y ellas daban a luz en el campo y dejaban a los niños en el campo y regresaban a casa. En ese contexto, y bueno, les digo que aparte de eso, hay mucho más acerca del relato, cosas que podríamos decir, no puedo creer esto, porque incluso en el libro de Yashar habla acerca de unos ángeles que son enviados por el Eterno a sustentar a esos niños. Y bueno, pues podríamos decir por un lado, no, eso es increíble, eso no es posible. ¿Cómo un niño van a hacer, lo van a dejar ahí en el campo y de pronto van a venir ángeles y los van a sustentar, les van a dar leche materna de forma milagrosa y van a crecer esos niños y después de un tiempo van a regresar con sus familias? Eso es lo que dice el libro de Yashar, pero yo creo que depende de cómo veamos nosotros las cosas. Podríamos decir si puede ser posible o no puede ser posible. Número uno, no se contradice o no hace que alguna otra parte de la escritura se vea disminuida o se vea contradicha, ¿sí? Pero sí hay una parte en la que podríamos decir, bueno, pues el Eterno sustentó, por ejemplo, a Elías con los cuervos, o si sustentó al pueblo de Israel con el maná, de tal manera que no necesitaban ir a desechar, no había nada que desechar porque el alimento del maná era tan perfecto que el pueblo de Israel lo absorbía en toda su plenitud, o sea, no necesitaban desechar nada, y eso está en la misma Torah, está. Entonces, si podemos creer eso, si podemos creer que el Eterno sustentó a Elías a través de unos cuervos, si podemos creer que el Eterno sustentó a Israel con el maná tanto tiempo y todas las otras demás señales que hizo, pues cómo no podríamos creer que esto pasó con los niños que iban haciendo en el campo. Ok, entonces, ¿lo creen o no lo creen que esto haya pasado? Bueno, acá dicen que sí. Para el Eterno nada es imposible, el Eterno hace maravillas, entonces bueno, pues no vamos a desacreditar esta parte, ¿no?
Entonces, en ese contexto, ¿se imaginan a las mujeres que estaban en esa parte de la historia del pueblo de Israel, que oyeron el decreto? Y dice aquí el libro de Yashar que algunos hombres literalmente se divorciaron de sus esposas. Les dijeron, ¿saben qué? O ¿sabes qué? Tú, mejor vete a otra casa, a una casa tuya aparte, porque no quiero que quedes embarazada y sufrir la pena de que sea niño y que lo vayan a echar al río. Entonces, mejor, ¿sabes qué? Nos separamos. Sin embargo, otras mujeres y otros hombres mucho más aguerridos y mucho más confiados en el Eterno dijeron, no, entre más duros sean los decretos, pues más nos vamos a aferrar y más hijos vamos a tener. Y esas mujeres que más hijos tenían y que quedaban encintas, que daban a luz varones, se iban al campo, y eso es lo que dice Yashar, el libro de Yashar, que hacían con los niños. Y bueno, el Eterno lo sustentaba. En ese contexto continúa el relato. Fíjense lo que pasó en ese contexto en que hombres se separan de sus mujeres y otros se quedan con sus esposas. Dice, y fue en ese tiempo que el Ruaj, o el espíritu, el aliento del Todopoderoso, estaba sobre Miriam, la hija de Amram, la hermana de Aarón, y ella salió por su casa y profetizó. Dicen en las Biblias que Miriam era una profetisa, y verdaderamente el Eterno la usaba grandemente en el pueblo de Israel. En ese contexto, Miriam empieza a profetizar, dice, y salió por su casa y profetizó diciendo, he aquí que un hijo será nacido a nosotros de mi padre y mi madre en este tiempo, y salvará a Israel de las manos de Mizraim. Y cuando Amram oyó las palabras de su hija, él fue y trajo de regreso a su esposa a la casa, después que él había despedido cuando Faraón ordenó que todos los hijos varones de la casa de Jacob fueran echados al agua. Así que Amram tomó a Jochebed, su esposa, 3 años después que él había despedido, y él vino a ella, y ella fue preñada. Imagínense esto. O sea, primero Amram dice, ¿sabes qué? Mejor nos separamos, Jochebed, vete tú a una casa, yo me quedo en otra, no vaya a ser que quedes embarazada, tengas un varón, y entonces pues lo vayan a echar al río. Y de pronto el Eterno pone de su espíritu en Miriam y levanta esta profecía y le dice a Amram, de ti y de mi madre van a ser el libertador de Israel. El pueblo ya sabía, incluso desde Abraham, ya sabían que una vez que fueran esclavos en Egipto, iba a llegar un momento en que el Eterno iba a enviar un libertador, y todo eso también como una sombra del Mesías. Entonces el pueblo de Israel sabía, y por eso muchas mujeres no quisieron dejar de tener hijos. ¿Por qué? Porque dijeron, puede llegar el libertador y nosotras no vamos a quedar encintas, entonces mejor continuamos teniendo hijos para que venga ese libertador. Pero aquí a Miriam se le revela que iba a ser de su padre y de su madre. Fíjense, en la tradición hebrea se cuenta algo, y bueno, esto es algo ya dentro de la tradición hebrea, no es algo que esté escrito. Sin embargo, es muy lindo leerlo, escucharlo, porque nos puede contar o nos puede expresar el momento en que estaban viviendo y lo que estaba haciendo Amram, primeramente al haber dejado a su esposa y después al haberla tomado. Entonces vamos a tomar esto como una parábola, como que pudo haber sido cierto o pudo no haber sido cierto, porque se dice que esto fue transmitido de generación en generación, pero vamos a examinarlo y se van a dar cuenta que se les va a enchinar la piel cuando vean un texto en la Torá que puede hacer referencia a esto que se ha contado de padres a hijos desde Mizraim, según lo que dice la tradición. Entonces, en la tradición hebrea se cuenta algo que dice el testimonio que ha sido transmitido de generación en generación desde esos tiempos en Egipto. Las mujeres que permanecieron con sus esposos se arreglaban, perfumaban y preparaban de manera muy especial para sus maridos, haciendo uso de unos pequeños espejos de cobre. Ellos llegaban de trabajar a sus hogares después de un día de opresión que no solo desgastaba el cuerpo de los varones, sino sus mentes y sus espíritus. Ellos estaban desahuciados por la vida de sufrimiento y carencia que estaban viviendo. No veían el sentido de traer niños al mundo de esclavitud y pobreza. Sus mujeres, por otro lado, no perdieron la esperanza, confiaban en un futuro mejor. Por lo tanto, decidieron utilizar unos espejos de cobre para arreglarse y embellecerse.
De esta manera podrían seducir a sus maridos y quedar embarazadas a pesar de las órdenes de Faraón, sabiendo que uno de los hijos de Israel vendría un día para salvar al pueblo de los egipcios. Otros, sin embargo, como Amram, decidieron alejarse de sus esposas para evitar quedar encintas y ver la muerte de sus hijos en el río. Pero dice la tradición que Miriam se levantó y habló a su padre Amram diciendo: tu decreto es más duro que el de Faraón, ya que el Faraón solo decretó la muerte sobre los hijos varones, pero tú has decretado la muerte sobre los varones y sobre las mujeres al no permitirles nacer. El Faraón no decretó sino respecto a este mundo, y tú has decretado respecto a este mundo y respecto al mundo venidero. El Faraón es un hombre malvado y tal vez su decreto se cumpla, tal vez no se cumpla. Tú que eres justo, de seguro se cumplirá tu decreto. Amram se levantó entonces e hizo retornar a su esposa. Todos los hombres de su generación hicieron lo mismo. Esto está en el Talmud, en la sección Sotá, en la columna A, en la parte 12. Por si algún día tienen acceso al Talmud, bueno, pues se van a dar cuenta que esto es parte de la tradición oral que trata de explicar o de expresar lo que Miriam estaba haciendo en ese momento, que le dijo a su padre y que tocó verdaderamente a su padre, porque efectivamente Faraón estaba decretando solamente respecto a este mundo. Solamente nacían los niños y los podía matar, pero obviamente esas almas de esos niños que murieron iban al mundo venidero, o sea, podían tener acceso a lo que se conoce como el Olam Haba, o el mundo por venir, o esa eternidad a la que tendremos acceso algún día. Sin embargo, Amram, al no permitir que su esposa quedara encinta, no iba a permitir ni que naciera, y pues por supuesto que no muriera, y al no morir pues no iba a ir al Olam Haba, no iba a existir esa alma en este mundo. Entonces por eso es que dice el pueblo de Israel que este decreto de Amram fue mucho más grave que el decreto de Faraón. Esto porque el pueblo sabía lo que el Eterno había dicho a Abraham cuando pactó con su descendencia. Si recuerdan, en Génesis 15:13 dice que el Eterno dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto desde Abraham se sabía, y obviamente Abraham se lo dijo a Isaac, Isaac se lo relató a Jacob, Jacob se lo tuvo que haber contado a sus hijos, y así nos vamos de generación en generación hasta llegar a Misraim. Y obviamente que cuando pasaron estos 400 años, el pueblo ya estaba esperando que viniera ese día de la redención, que viniera esa libertad que estaban esperando desde las palabras que se le dieron a Abraham. Entonces muchos hombres se desanimaron ante los decretos de Faraón, pero otros se mantuvieron firmes en la esperanza por las palabras que el Eterno, que el Poderoso, les había dado. Así Jochebed regresa con su esposo y concibe a Moshe, el futuro libertador de Israel. O sea, imagínense que Amram no quiso que su esposa quedara embarazada, y cuando ve que el Eterno está profetizando que él va a tener un hijo, ese hijo nada menos que va a ser el libertador de Israel. ¿Qué hubiera pasado si verdaderamente Amram se hubiera cerrado y hubiera dicho: no, yo no quiero ver que un hijo mío muera, y por el temor pues no haya embarazado a su esposa? Obviamente el Eterno ya tenía todo preparado y ablandó el corazón y preparó el corazón de Amram para que todo sucediera tal cual. Vamos a ver qué pasó. Éxodo 2:1. Vamos a la Torah, a lo que tenemos escrito en nuestras Biblias. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y bueno, aquí vemos, por eso es que estamos tomando como referencia el libro de Yashar, porque no se contrapone a la escritura. En realidad, si ustedes investigan en la historia, el libro de Yashar fue encontrado junto con muchos rollos, aparte de todo lo que conocemos como Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther, que no está contemplado dentro del canon hebreo. Este libro de Yashar fue encontrado también junto con los rollos del Mar Muerto o de Qumran. Entonces, se dice que las personas que tenían todos estos rollos eran los esenios, y precisamente los esenios eran una comunidad muy, muy celosa de las escrituras.
Y bueno, ya hablaremos un poco acerca del libro de Esther, pero es por eso que algunos libros no los aceptaron, porque sabían que tenían un contexto que podría ser idólatra o pagano. En el caso del libro de Yashar, siempre se ha tomado como un complemento para el estudio de la Torah, ya que tiene muchos datos que van en armonía con la Torah misma. Entonces aquí vemos que, así como dice el libro de Yashar, que Jochebed era hija de Leví, aquí también dice que un varón de la familia de Leví, noten que dice de la familia o del linaje, dice fue y tomó por mujer a una hija de Leví. No dice que fue y tomó mujer a otra hija de a otra mujer de la familia, sino que dice que tomó una hija de Leví. Entonces ya está hablando de esa conexión tan directa que tenía Jochebed con Leví. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿A quién? A Jochebed. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Fíjense lo que estaba pasando. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moshe o Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Entonces todo esto resulta impresionante por cómo el Eterno estuvo cuidando de Jochebed y de sus hijos, y cómo consoló su corazón al ver que no solo su hijo no murió en el río, sino que además se lo dieron a criar a ella misma. Pudieron haber llamado cualquier otra nodriza hebrea a que le diera leche al niño. Y aquí hay algo muy simpático que también se cuenta dentro de la tradición hebrea. Dicen que cuando esta hija del faraón sacó a Moshe de la arquilla, dice que le puso a una nodriza egipcia para que le diera de comer porque veían que tenía hambre. Entonces, cuando se lo pegó la nodriza egipcia, el niño como que no quería esa leche y seguía llorando. Y seguía llorando y seguía llorando, y le trajeron otra nodriza y tampoco, y seguía llorando, y otra nodriza y seguía llorando. Y decían: ¿sabes qué? Mejor tráeme una nodriza hebrea. Este niño es de los hebreos, tráeme una nodriza hebrea. Entonces es cuando Miriam llama a Jochebed, la madre de Moshe, se lo pega, y como un bebito tierno y recién nacido, empieza a amamantarse, o empieza a comer, a tomar de la leche de su madre. Olió a su mamá, la reconoció. Y además de que dicen, y que según lo que decía esta mujer egipcia, la hija del faraón, es que a este niño no le gustaba la leche egipcia. Decían: es que a este niño no le gusta la leche egipcia, este niño necesita leche hebrea. Y pues sí, leche kosher, por favor. Entonces, pues cómo no, ¿verdad? Si él era un niño hebreo que desde el nacimiento, es más, desde antes, el Eterno ya lo había elegido y lo había consagrado, a pesar de que le permitió que pasara toda su vida o parte de su vida dentro de un contexto pagano. Pero vamos a ver cómo el Eterno guardó el corazón de Moshe gracias a su madre, usando a Jochebed. Vamos a regresarnos un poquito. Es impresionante la manera en que el Eterno tuvo cuidado de Jochebed y sus hijos, y cómo consoló su corazón al ver que no solo su hijo no murió en el río, sino que además se lo dieron a criar a ella misma. Ella se hubiera consolado con ver a su hijo vivo, aunque otra mujer lo haya criado, pero el Eterno en su misericordia lo da a ella misma para que lo eduque en los caminos del Eterno sus primeros y más importantes años de su vida, sin tomar en cuenta que el Eterno le envió sustento a Jochebed cuando la hija del faraón le dice: críamelo y yo pagaré tus jornales 2 piezas de plata diarias.
¿cuánto serían 2 piezas de plata diarias? Y bueno, aquí ya no saqué el dato, pero si alguna de las que están conectadas, están por acá, quieren ayudarnos a ver en su tabla de equivalentes, de cuánto serían 2 piezas de plata. Esas contadoras, a ver, Moni, ¿cuánto serían 2 piezas de plata de la antigüedad a nuestros tiempos? Para ver más o menos cuánto le estaba enviando el Eterno a Yochebed de sustento, y todo para cumplir un plan tan maravilloso con Moshe. Y bueno, mientras aquí nos ayudan con eso de las piezas de plata, vamos a continuar leyendo. Años más tarde, cuando el Eterno redimió al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, y las mujeres donaron los mismos espejos de cobre para el Mishkan, que es el tabernáculo, Moshe tomó en sentido erróneo el significado de estos espejos y consideró incorrecto utilizarlos en el Mishkan o en el tabernáculo. Él dijo: ¿cómo puedo aceptarlos? Son instrumentos del instinto del mal. ¿Por qué? Porque decía, estas mujeres los usaban para seducir a sus esposos. O sea, como una mujer se ve seduciendo a su esposo, así como que se veía mal, ¿no? Pero el Eterno le dijo que aceptara los espejos. No desprecies esos espejos, pues gracias a ellos el pueblo de Israel se multiplicó en Egipto. Las mujeres los utilizaron con una buena intención, con el fin de engendrar hijos a pesar de la situación de la tortura en Egipto. Por lo tanto, ellos son más preciados para mí que cualquier otra donación. Bueno, esto también está dentro de la tradición hebrea. Sin embargo, vamos a ver que se me hace que por acá puse el texto. Sí, por acá lo puse abajo el texto. Vamos a ver que en Éxodo, cuando Moshe está con todo eso del tabernáculo, él usa estos espejos que las mujeres le estaban ofrendando en la puerta del tabernáculo. Ahorita vamos a verlo. Estos espejos de cobre que las mujeres utilizaron para atraer a sus maridos fueron fundidos para construir el kior, que es la pila de agua que los sacerdotes utilizarían para prepararse para el servicio del tabernáculo. El mensaje es claro: una mujer que se embellece para su marido con la sagrada intención de construir una familia es tan sagrada como los sacerdotes que se preparaban para el servicio divino. Y bueno, esta es una enseñanza que se extrae de esta, vamos a llamarlo parábola, o de esta parte de la tradición del pueblo hebreo, que como dijimos pudo haber pasado, pudo no haber pasado. Sin embargo, por el texto de Éxodo 38:8 que vamos a ver, el pueblo de Israel ha determinado esto, que verdaderamente el Eterno aceptó como una ofrenda grata los espejos de cobre que las mujeres estaban queriéndole dar a Moshe. Fíjense, Éxodo 38:8. Dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto está en la Torá, así lo pueden encontrar en sus Biblias, Éxodo 38:8. Y dice que las mujeres estaban velando a la puerta del tabernáculo de reunión. Lo que quiere decir que esas mujeres le querían dar algo a Moshe. Y me recordó como cuando hay algunos eventos, pues ya sean paganos o de conciertos o de lo que sea, que las personas están ahí afuera dormidas de los estadios o de lo que sea, con tal de ganarse un lugar allá adentro en el estadio o en el IMSS, que se duermen allá afuera, ponen hasta sus tienditas de campaña. Ahora para la boda de los príncipes de allá de Inglaterra igual, la gente se quedaba dormida allá afuera, para algo profano, para algo que no tiene sentido en esta vida ni en la venidera. Sin embargo, estas mujeres estaban velando a la puerta del tabernáculo para que Moshe aceptara su ofrenda. Moshe no la quería aceptar, pero el Eterno le reveló y le dijo: estos instrumentos son sagrados, porque estas mujeres no rehusaron traer hijos, confiaron en el Eterno a pesar del decreto de Faraón. Y bueno, después de todo esto, ya no se vuelve a hablar más de Yochebed, o sea, no, después de los testimonios que tenemos tanto en el libro de Yashar como en la Torá, que nos dice que aparte de que era hija de Leví, que su esposo la divorció y después regresó con ella para traer a Moshe al mundo, después de que lo pone en la arquilla y después de que lo sustenta, después de todo esto ella tiene que alejarse de su hijo
y ya después ya no se vuelve a mencionar de ella. Pero sin duda dejó un legado muy importante en sus hijos, que sería el temor y amor sobre el poderoso de Israel. Lo hizo en Miriam, mujer usada por el Eterno como profetisa de Israel. Lo hizo en Aarón, hombre elegido para llevar el liderazgo del sacerdocio, un ministerio de intercesión entre el pueblo y el Eterno. Pero también lo hizo en Moshe, que en tan pocos años de su vida logró impregnar en el pequeñamente el conocimiento del papel que jugaría más tarde, como lo habría hecho Jochebed, que tantos años después de haber estado con su madre separado muy pequeño, según el libro de Yashar, Moshe fue separado de su madre a los 2 años, y después de haber crecido y sido instruido en la sabiduría, entre comillas, egipcia, pudo entender el momento en que el Eterno lo estaba llamando, sabiendo dentro de sí que no era un egipcio sino un hebreo, que gracias a su madre Jochebed pudo entender y vivir conforme al llamamiento que el Eterno puso en su vida. ¿Se imaginan que Jochebed no haya hecho su papel, que no le haya instruido a Moshe en sus primeros años, que aunque dijeran, ¿sabes qué? Es que estaba muy chiquito, pero ella le haya estado hablando la Torá o lo que conocía como la instrucción del Eterno que se había estado transmitiendo de generación en generación desde Abraham, y se lo haya transmitido a Moshe y haya estado orando por Moshe? Si no hubiera hecho esto, seguramente el momento en que el Eterno se le aparece a Moshe en la zarza, él hubiera dicho, ¿qué es esto? Ay, pues mira, yo no sé de qué me hablas, no sé qué es esto, y tal vez hubiera endurecido su corazón y se hubiera ido y no hubiera cumplido con su papel. Pero el Eterno usó a Jochebed para que, aparte de que lo instruyera el tiempo que lo tuvo y para que estuviera orando por él, Moshe hubiera venido al mundo. También usó a Amram para que entonces se pudiera cumplir lo que el Eterno había determinado para Israel después de 400 años de esclavitud, una libertad gloriosa, usando tanto a Moshe como ¿a quién más usó? ¿A quién más usó aparte de Moshe para libertar al pueblo de Israel? ¿Cómo que no? A su hermano, por supuesto, Aarón. Acá, sí, no, Aarón. Acuérdense que cuando el Eterno llama a Moshe, Moshe regresa a Egipto, ¿y quién lo recibe? Lo recibe Aarón. ¿Y quién es el que hace las señales? ¿Quién es el que muestra la vara? Es Aarón. ¿Y de quién era hijo Aarón? Pues de Jochebed. Entonces imagínense lo que el Eterno hizo usando a Jochebed para preparar el corazón de estos 3 hijos. De Moshe, el tiempo que lo tuvo, de Aarón, el líder del sacerdocio, el único que podía entrar al lugar santísimo y el único que de su linaje directo podían tener la función en el tabernáculo. Y además a Miriam. Y vamos a ver que aunque Miriam fue una mujer que el Eterno usó muy, muy grandemente en el pueblo de Israel, también tuvo su parte humana. Entonces, bueno, incluso Aarón también, pero vamos a ver cómo el Eterno, a pesar de todo esto, el Eterno ha usado estas 3 personas, o usó a estas 3 personas para cumplir propósitos muy grandes, nada menos cómo salieron del pueblo cómo salió el pueblo de Mizraim, de Egipto. ¿Y quién fue el instrumento primario para que esto se llevara a cabo? La educación de una madre, la educación de Jochebed sobre sus hijos de manera muy diligente, con mucho amor y sobre todo con mucho temor sobre al Todopoderoso, que es el único que pudiera haber hecho todas estas cosas, y que Moshe supo reconocer y supo atender, supo escuchar y supo obedecer, gracias a lo que el Eterno plantó en su corazón a través de su madre. Entonces, con esto concluimos la vida de Jochebed, la madre de Moshe, Aarón y Miriam, los grandes instrumentos del pueblo de Israel.